Shabbat Shalom, hermanos. Vamos a continuar con el estudio de la parashá. Para el día de hoy tenemos la parashá Vayeshev, significa y vivió o y habitó. Está en Génesis 37:1 al 40:23. Y la haftará normalmente está en Oseas, pero cuando coincide con el primero o segundo día de Hanukkah, la haftará se cambia a Zacarías. Entonces, para que lo tengan en cuenta, y al final vamos a leer una Génesis 37:1. Dígame, hermano. Ya le voy a dar el dato completo. O sea, sí, va de Génesis 37:1 al 40:23. Y la haftará esta, por ser un día que coincide con los dos primeros días de Hanukkah, entonces vendría siendo Zacarías 2:14 al 4:7. Al 4:7. Sí, a la orden. Sí, exacto. Los otros, digamos, si no hubiera caído primero o segundo, la haftará hubiera sido Amós, hubiera sido distinta, hubiera sido Amós 2, exacto. Amós 2 del 6 al 3:8. Esa es la haftará normal, pero entonces cuando caen los primeros 2 días de Hanukkah, que no es siempre, la haftará cambia y ya vamos a ver por qué, porque tiene a la orden. Entonces vamos a iniciar. Vamos a orar nuevamente para pedirle guía a nuestro Padre. Bendito Dios, te damos gracias por este momento, porque nos has permitido llegar con vida hasta este día, hasta este Shabbat y a este estudio de tu palabra, Señor, para que seas tú magnificado, glorificado y exaltado, y nosotros, Señor, corregidos y bendecidos por tu palabra, Señor. Permítenos aprender y gozarnos de las maravillas de tu ley, y abra nuestro corazón, Señor, para que seamos transformados de gloria en gloria hasta alcanzar la estatura de Yeshua, nuestro Mesías, en quien siempre vamos a estar agradecidos y vivos eternamente. Amén. Entonces, esta parashá pues tiene varios temas que siempre se han conocido. Por lo menos la primera parte trata de la historia de José y Yosef, el hijo favorito de Jacob, el cual es vendido por sus hermanos a unos mercaderes ismaelitas para que después estos los vendieran y terminara siendo esclavo de Egipto. Esa historia pues todo el mundo recuerda bastante de ella, ¿verdad? Otro tema que está narrado es cuando en Egipto, después de ser vendido a Potifar, un oficial del faraón, pues se da cuenta del talento y las bendiciones que Dios depositó en José y lo ponen a administrar toda su casa. O sea, eso de administrar su casa se refiere a todos sus negocios, todos sus bienes, todo lo que la persona esta Potifar necesitaba para construir ganancia, riqueza, prosperidad. Entonces, como ya Dios había depositado esa bendición en Yosef, era fácil decir, bueno, esta persona me va a ayudar a crecer. Entonces lo ponen allí de oficial a nombre de todo lo que tiene la casa de Potifar. Y después hay otra parte donde se menciona que la esposa de Potifar intenta seducir a José, pero él se niega, y entonces como consecuencia de eso es acusado de violación, ¿cierto? Ese es un tema que está pasando mucho ahora. No, fulanito me hizo tal cosa, o sea, en la parte política, por lo menos del exterior, es muy común ver esos ataques como para destruir la vida de una persona, y estamos hablando de los inocentes, porque evidentemente si hay violaciones reales, y a esas personas les debería caer todo el peso de la ley. Pero entonces hay otros cuantos casos en los que sí hay personas inocentes que le manchan el testimonio, la vida, le destruyen la familia por unos intereses políticos o similares. Pero bueno, eso ocurrió también en esa parte de la temática de la parashá, y al final pues ya nos muestran cómo a José lo terminan encarcelando, y en la cárcel ocurre lo mismo. O sea, es notorio
que él tiene esa bendición de parte de Dios de que, o sea, es demasiado notorio y enseguida lo ponen sobre todos los asuntos de la cárcel y empieza también a mejorarse las condiciones de todos ellos. Y en ese ambiente pues aparecen los dos personajes que también llegan presos, el copero del rey y ¿cómo es que se llama? El panadero, ¿sí? Y ellos tienen un sueño allí, José se los interpreta, ocurre conforme a la interpretación de José, y entonces pues uno muere y el otro sale libre, y José pues trata, pareciera como si depositara su confianza, ayúdame, coméntale al faraón, dile que estoy acá injustamente, y esa persona se olvida de él y no dice nada, y esa parashá termina allí, ¿verdad? Entonces vamos a tomar nada más unos elementos, lamentablemente el tiempo no da para abarcarlo todo, entonces vamos a iniciar en el mismo Génesis 37:1 para ver cómo inicia todo este tema de por qué había un odio desmedido entre los hermanos, por qué ocurrían estas cosas y cómo se percibe naturalmente y qué hay detrás de todo eso o a pesar de la naturaleza, que es un tema que también tratamos anteriormente, que dice que a los creyentes todas las cosas nos ayudan a bien, pero no significa que todas las cosas que hagamos o que nos hagan son buenas. Pero a pesar de eso, eso no detiene la mano de Dios para bendecir o para hacer su propósito, ¿verdad? Entonces eso es bueno identificarlo y así de esta manera poder saber qué es ejemplo para hacer o imitar y qué es ejemplo para por ahí no lo hagamos igual, ¿verdad? Aprender de todo lo que está escrito en la palabra de Dios. Entonces en Génesis 37:1 dice, y habitó, esa es la palabra en hebreo, Vayigash, y habitó y vivió Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. Entonces, acuérdense también que en la historia de Jacob también veíamos una cuestión que él quería casarse con una muchacha, trabajó 7 años por ella, el suegro le da a su hija mayor de una manera engañosa y sin que él se diera cuenta. Después de eso el suegro le dice, bueno, trabájame 7 años más por la otra y te casas con ella en una semana. Entonces le dio a la hija por la que él quería y entonces terminó ese hombre con no dos, sino con 4 mujeres por causa de ese desorden que ocurrió, porque las mismas escrituras, recuerden que censuran el hecho de que un varón tome por mujer a la hermana de la otra, o sea, que las tome ambas, porque iba a generar una rencilla y esa rencilla se vio en esos pasados versículos, donde empezaba una competencia insana y entonces después, pero ella no va a tener más hijos que yo, entonces, o sea, imagínense cómo son las mujeres de celosas y a pesar de eso, no, toma a mi criada para que tenga hijos y yo los adopto para yo ganarle a la otra, o sea, estaba una situación bastante exactamente. Y a pesar de eso, no gracias a eso, Dios de todas maneras mantuvo su palabra de hacer de los descendientes de Abraham una gran nación. Y aquí hay otro ejemplo en esta parashá también que nos menciona a Judá. ¿Recuerdan Judá que tenía 3 hijos? Entonces el primero murió y viene la ley del levirato. Entonces, como no había levantado descendencia, el hermano se podía casar con ella y levantar descendencia, no a nombre de él, sino del hermano. Y esta persona no dijo que no, sino que dijo que sí. Pero entonces no estaba procurando tener los hijos, sino solamente aprovecharse de la mujer. Y cayó juicio de Dios sobre ese varón y se murió. Y entonces después, el mismo Judá tuvo miedo de entregarle al último hijo que él tenía. Que entonces porque decían, todos los hijos que le doy a esta mujer se mueren, no se sabe por qué, las escrituras sí sabían y nos lo revelan, pero evidentemente en la naturaleza de él no entendía y dice, hay algo raro aquí, mejor no. Y esta mujer entonces queda como en un momento complicado porque o sea, ya no es como hoy día que las mujeres ya pueden trabajar, todo allá era o casarse o morirse prácticamente, entonces terminó ocurriendo una situación en la que Judá encuentra una prostituta y era ella disfrazada de prostituta, se acuesta con él y ella tiene los hijos que ella esperaba de lo que la ley permitía para poder ella garantizar
su vida, su sostenimiento, etcétera. Y tuvo 2 hijos. Y de esos 2 hijos, uno de ellos es ascendente, del rey David y por lo tanto de Yeshua. Exacto. Y eso no significa que la situación fue correcta, ¿verdad? O sea, nadie va a decir, entonces eso es para que lo tengan en mente, porque aquí también dimos, ¿no? No, porque, o sea, es por la línea, es como si tú tienes 2 hijos varones, mi hermano y yo. ¿Quién tiene nietos ahora mismo? O sea, tú tienes los nietos a través mío. Si Orlando José tuviera hijos, listo, pero el rey David nació de uno de ellos 2, sí, exacto. El otro se casó, también tuvo hijos, pero el rey David venía por la rama de, uno se llamaba Pérez, no, bueno, le dicen Fares, pero es Pérez, y el otro, de ahí viene el apellido Pérez, y el otro, se me olvida el nombre, diga, hermano Carlos. Pero la razón es que no, porque así lo estableció. Sí, exacto. A pesar de todos esos pecados, Dios garantiza su promesa, que es lo que decía también su palabra. Aunque nosotros seamos infieles, Dios permanece fiel y esto no es una excusa para que pequemos, ni Dios lo permita, ¿verdad? Sino todo lo contrario, es una advertencia de que somos embajadores de Dios y de esta manera tenemos que tratar de representarlo lo mejor posible porque nuestra más grande vergüenza es lo que dice la misma Escritura. Por causa de tus hijos, Dios es blasfemado en medio de las naciones, ¿verdad? Y eso no debe ser así, debe ser lo contrario. Por causa de tus hijos, tú eres glorificado y las personas se están acercando a ti. Entonces, listo, regresando al tema. Génesis 37:1, iniciamos acá la lectura. Y dice, y habitó Jacob en tierra donde había morado su padre, tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilha y los hijos de Silpa. Esas eran las 2 siervas de Raquel y Lea. Entonces dice, mujeres de su padre. E informaba a José a su padre de la mala fama de ellos. José no está haciendo mal en este sentido, ¿verdad? O sea, las escrituras sí nos dicen algo, pero aquí falta un elemento que sí nos brinda el Brit Hadashah o el nuevo pacto. Si tú sorprendes a tu hermano en una falta, no lo vas a condenar enseguida y a exponer para que lo castiguen, sino que ve tú y habla con él para ver si puedes ganar a tu hermano, ¿verdad? Entonces esos son principios que se van desarrollando dentro de la vida del creyente y aquí pues nos está mostrando simplemente enseguida lo fue a exponer delante de su padre, o sea, no le dio posibilidad de arrepentirse quizás. Pues una suposición, pero vamos a ver qué dice el resto del texto, porque él informaba a José, a su padre, de la mala fama de ellos. Pero miren lo que dice el 3, diga, hermano Carlos. Sí, es que... Porque la cabeza del hogar es el padre y el padre debe saber todo. Sí, claro. Fíjate que el error que cometió Jacob cuando el proceso de Medina. Deja que vengan mis hijos. Señores, tienen que tomar la decisión como cabeza. Claro, claro. Me parece que ahí todo bien. Sí, pero la situación que yo trato de explicar es, por ejemplo, todos nosotros cuando pecamos faltamos contra nuestro Padre que es Dios, ¿verdad? Y las escrituras nos enseñan en el nuevo pacto que si yo encuentro a mi hermano en alguna falta, yo trato primero de hablar con él o con ella para que se arrepienta y él pida perdón al Padre, claro está. Y en otra actitud contraria, digamos, no vamos a decir que es esta, pero por algo es que el Señor decía, o sea, nosotros estamos en el negocio de la reconciliación, vamos a decir lo que es lo que dice las escrituras. Entonces, las escrituras trazan esos primeros pasos. Si tú consigues o encuentras a alguien que está pecando, no lo des por condenado y entonces como quien dice, Dios castígalo porque ciertamente está haciendo mal. Pero nosotros también estuvimos haciendo mal en algún momento de nuestras vidas y el evangelio se nos presentó es que todos nosotros ya sabemos que estamos bajo pecado y Jesucristo es el único camino para regresar al Padre y se nos mostraba nuestro pecado por muy grotesco, por muy leve que pareciera,
se nos confrontaba con las escrituras y entonces se nos invitaba a arrepentirnos para que el Padre, que es el que es la cabeza de todos, nos dé el perdón y la restauración, ¿cierto? Entonces la cuestión es de actitudes y vamos a seguir en la lectura para ver si es así o no. Pero bueno, dice el versículo 3, y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos. Digamos que esto puede ser verdad o esto puede que no sea verdad. Aquí las escrituras ya nos están informando que así era. Y digamos que hasta ahí puede que no haya problema, porque las escrituras le decían a Juan, el discípulo amado, ¿se acuerdan? Y se acercaba a Jesús más y había como una demostración, etcétera. Pero miren lo que pasa después, porque cómo se maneja eso delante de los demás hijos. Dice, porque lo había tenido en su vejez, esa es la explicación, y le hizo una túnica de diversos colores. Aquí empieza algo que de pronto sí se pudo manejar mejor, porque si bien uno puede darle regalo a sus hijos, hay que ver cómo se manifiesta eso, porque uno no puede dañarle el corazón a los demás tampoco, ¿verdad? Exacto, entonces dice, y viendo sus hermanos, o sea, aquí ya fue evidente y manifiesto, le dice, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían, y mire esto, o sea, y no podían hablarle pacíficamente, este fue un obstáculo para ellos, pero no significa que sea una excusa tampoco, o sea, ellos estuvieron mal también en lo que viene después, obviamente, ya. No, y esa fue la razón por la cual él no los confronta, como dice el Nuevo Testamento, porque no tenían piquiña y según y no, pues sí. Ahora voy a Sí. Sí, claro, es posible. Entonces vamos a seguir leyendo para ver qué dice. Porque le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. O sea, ya tenían unos impedimentos. Y soñó José un sueño, o sea, y se viene complicando la cosa porque aparte de eso, usted viene y Dios dice, mire un sueño ya, y lo contó a sus hermanos. Entonces hay que ser también prudente ya. O sea, uno sabe que listo, Dios te da un sueño. De pronto sí tenía que contarlo porque ellos tenían que saber, era un sueño que Dios les da. Pero, o sea, en este ambiente hay dos maneras de hacerlo, ¿sí? Yo puedo decir, Dios me dijo que yo voy a reinar sobre todos ustedes, así que cuidadito. ¿Sí me entienden? Esa es una manera que no sería la más adecuada. Y la otra es, tuve un sueño, hermano, o sea, consideren que yo los tengo a ustedes en buena estima, son mis hermanos mayores, pero vean esto. Y ya, o sea, depende de cómo se cuenten las cosas. Entonces dice, y lo contó a sus hermanos, y qué dice, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Digamos que si fue la primera opción de cómo lo dijo, entonces se entendería más. Si fue de la otra forma, también es posible que lo haya dicho bien y que de todas maneras le tuvieran rabia. Eso también está dentro del sentimiento humano, claro, o sea, que ya están contaminados por la mala relación que ya había entre ellos, que eso sí es una cuestión de los padres y de la familia y de cómo se manejó. Y eso como obstáculo contribuyó a que ellos ya no pudieran ver algo que viene de parte de Dios, que es el padre de todos los papás y de ellos mismos también, sí, hermano Carlos. fíjate que tengo una situación que es como prácticamente algo inevitable dentro de la corrupción humana. Sí. Porque en toda la historia uno le está diciendo, a mí me pasa continuamente, uno le está diciendo a las personas lo correcto, lo que debe ser, lo que dice la gente. Y molesta, sí. Y la gente parece que es una tendencia de contradicción. Sí, claro. Y entonces podríamos decir que es una consecuencia de nuestra debilidad humana de corrupción. Así es. Así es. Y mire, para eso que usted dice, también tiene que ver con el tema. Vamos a leer esto. Búsquense Eclesiastés 12:10. 12 del 9 en adelante, mejor. O sea, esto es lo que usted está diciendo y es verdad. Y después les voy a tirar otro versículo para 12, 9 en adelante. 9. Me avisen cuando lo tengan. Eclesiastés 12 del
9 en adelante, está antes de Cantar de los Cantares. ¿Ya lo tenemos? Ok. Dice así, y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo. O sea, es normal que uno quiera compartir lo que Dios ha mostrado en las Escrituras, lo que uno ha podido comprender con su experiencia viviendo en la palabra de Dios. Entonces dice, me perdí el versículo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar y compuso muchos proverbios. Después dice el 10, procuró el predicador hallar palabras agradables y escritura recta, palabras de verdad. Pero entonces después dice, o sea, por más que procure, de todas maneras la verdad incomoda, molesta, es como una espada de dos filos, es lo que dice la Biblia. Dice, las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados, las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Entonces es cierto, la palabra de Dios es lo más cortante y es lo que más te hace discernir. Y claro, cuando uno mismo se ve como Dios lo ve a uno, uno dice, uy, no me diga. Y por eso dice las Escrituras, la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz para que sus obras no fueran expuestas o manifiestas aquí en la fiesta de Hanukkah, aprovechando eso. Entonces, listo, esta es una verdad, la palabra de Dios incomoda por más que uno quiera, es difícil, pero está la otra parte que nos dice el Brit Hadashah, el nuevo pacto, que nos dice esto, estad en paz los unos con los otros en cuanto dependa de vosotros. Entonces nuestra parte, que es lo que yo les decía, la forma es lo que nosotros le tenemos que pedir a Dios cómo se presenta, porque uno puede ir y sabe que usted es un pecador, usted es una pecadora y Dios lo va a quemar en el infierno, a menos que usted se arrepienta y claro, o sea, estás diciendo la verdad, pero la estás diciendo o contaminando con un sentimiento que no es el mismo que tuvo el Mesías, porque el Mesías tuvo compasión de los pecadores e incluso oraba por los que lo estaban clavando en la cruz. Él le decía, Padre, no les tengas en cuenta este pecado, ellos no saben lo que hacen. Entonces miren las actitudes, a pesar de que él llegaba a momentos en que decía, hombre, están listos para caer en el fuego eterno. Generación de víbora, decía Juan el Bautista. O sea, llegan momentos en los que esa parte de la verdad de Dios tiene que ser dicha, ¿cierto? Pero cuando uno sorprende a alguien en un pecado o en una falta, la primera intención no debe ser, Dios mío, que se queme en el fuego enseguida porque me caía mal. No, es lo contrario, te compadezco porque yo estuve en esos caminos de muerte, ven al camino de la vida. Y entonces ya así, pero es que tú me dices que eres pecador, es que la Biblia lo dice tal, y si tú lo estás diciendo con la actitud correcta, ya es responsabilidad de él con Dios qué hacer con esa información, ¿cierto? Pero eso es algo que tenemos que tener en cuenta cuando compartamos la verdad de Dios y como es algo de vida o muerte eterna, más responsables tenemos que ser y más humildes, ¿ya? Porque nos ha confiado Dios un trabajo que es el ministerio de la reconciliación. Entonces, vamos a continuar. Entonces decía, y entonces ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Digamos que no sabemos cuál fue la actitud que José tuvo con ellos. O sea, con los elementos que tenemos no podemos decir si fue la una o la otra, pero podemos hacer conjeturas y vamos a ver cómo nos sale al final. Pero de uno u otro modo, por lo menos los hermanos estaban actuando mal y eso lo dice las Escrituras, ¿verdad? Y se hizo manifiesto por lo que ellos terminaron concibiendo después de esto. Dice el 9, y soñó aún otro sueño, o sea, ya brincándonos 2 versos más adelante, 3, soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, es como que Dios le daba el sueño y pareciera que él lo tomaba como munición, o eso es lo que yo a veces me imagino. De pronto no es así, pero ay, otra vez soñé que no solo ustedes, sino el papá y la mamá. Entonces dice, lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí, y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre les reprendió. O sea, que hay algo que si hay una reprensión del padre y teniendo en cuenta que el padre lo amaba más a él que a los demás, que ya estaba manifiesto y ellos sabían, es posible que aquí, o sea, eso es lo que me da a mí para pensar que la manera que él estaba usando de pronto no era la adecuada.
padres lo vieron como ojos humanos. Pero entonces lo que pasa es que mire lo que dice después. ¿Qué sueño es este que soñaste? El mismo padre cuestiona, ¿acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra? Entonces, mire lo que dice el verso siguiente, el 11. Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en ello. O sea, el padre se choqueó, digámoslo así, pero él sí meditaba. Hombre, si es de Dios, de pronto sí va a ser así. ¿Verdad? Los hermanos sí, puede que no, pero es que este pelado me tiene aburrido, quién sabe. O sea, tenían el obstáculo ya de no podían hablarle pacíficamente. Brinquemos al verso 18. Dice, cuando ellos lo vieron de lejos, antes de llegar cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Vea cómo es, y por eso es que el Mesías dice, ojo, si tú aborreces a tu hermano en tu corazón, es lo mismo que si lo mataras. Y es que si, lo que pasa es que habían 10 hermanos allí, si no es por uno que intercedió y Judá después lo hubieran matado. Porque Rubén sí lo quería devolver, basado en lo que dice la Biblia, oh, que lo vamos a meter, le vamos a dar un susto, pero se lo llevamos al papá. Me cae mal, pero no tan mal como para hacerle ese daño a mi padre. En cambio los otros decían, oh, ya estoy aburrido, vamos a matarlo. Imagínate. Todos ellos. Y entonces aquí estaba diciendo que de los 10 hermanos, porque todavía no había nacido el más pequeñito, de entre ellos 10, 9 sí estaban listos para matarlo y si no hubiera sido por Rubén, lo matan. Entonces dice el 19, y dijeron el uno al otro, he aquí que viene el soñador. O sea, le estaban hablando despectivamente y eso es similar a cuando hablan de, ay, ya viene el aleluya, ya viene otra vez el hombre, ese man está loco, tal, viene a hablarnos de Dios. Esa era la manera en la que estaban hablando ellos de su propio hermano. Ahora pues vengan y matémosle y lo echamos en una cisterna y vamos a decir que alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Esto es rebeldía directa ya contra Dios. Porque es que ellos estaban en una familia de creyentes. Ellos estaban, o sea, venían de Abraham y a Abraham Dios se le apareció en sueños. Se le apareció también a través de los ángeles, ¿se acuerdan? Se le aparecía de diversas formas. A Isaac también le habló. Yo soy el Dios de tu padre Abraham. Y le confirmaba las promesas. Y a Jacob también se le apareció de la misma forma. Acuérdense que vieron el sueño de la escalera. A Jacob también se le apareció un ángel que le dislocó la cadera. Y después se aparecía en un campamento de ángeles que lo acompañaban y lo cuidaban. O sea, ellos estaban conscientes de que estaban ante la realidad de un Dios sobrenatural que se manifiesta sobrenaturalmente a ellos, que son su creación. Entonces aquí prácticamente estaban luchando en contra del Señor, dándose o no dándose cuenta. Aquí digamos que lo pusieron en duda, pero de todas maneras, acuérdense lo que le decía Gamaliel a los fariseos y a eso, ojo, no vayan a estar ustedes luchando en contra de Dios y no lo saben. Y es muy similar lo que estaba ocurriendo aquí. Vamos a ver qué son de sus sueños, como si los sueños, o sea, si son sueños naturales, uno no los puede controlar, o digamos que pueden ser, si nos vamos a la psicología, de pronto pueden ser algunas cosas, no sé, pero ellos estaban conscientes de que Dios también hablaba a través de sueños. Exacto, entonces al menos, miren que el padre sí meditaba, ellos sí lo desecharon desde un principio, y si lo matamos, esos sueños no se cumplen. ¿A qué le suena eso? Si acabamos con Israel, se acaba ese Dios, ya no viene el Mesías y todo eso es mentira. Todo eso es una intención bien perversa. Ahora dice el 21, cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos, o sea, lo salvó de que lo mataran, es lo que está diciendo aquí, y dijo, no lo matemos. Le dijo Rubén, no derramen sangre, echémoslo en una cisterna que está en el desierto y no pongan mano en él por librarle así de sus manos para hacerlo volver a su padre. Aquí nos muestran la intención de él sí lo quería regresar. Ahora hay un mandamiento en la Torá que dice que es castigo de muerte el que secuestre a una persona. Hablando nada más del secuestro, el derramamiento de sangre está más que obvio. El que a hierro mata, a hierro muere, o la pena de muerte se le aplica a los asesinos y todo eso.
pero también esa misma pena se le aplica, según las escrituras, a los que secuestran, porque eso es quitarle, o sea, el tiempo es invaluable. Imagínense, ustedes piensan que no, que lo más valioso es el dinero, que el trabajo, todo lo que usted dura para conseguir las cosas, el tiempo no regresa. Ya, y entonces ellos estaban secuestrando a su hermano, que ya era bien grave, pero por lo menos aquí Rubén sí tenía la intención de soltarlo. Vamos a ver el verso 25 ahora. Dice, y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y aquí que una compañía de los primos ismaelitas. ¿Recuerdan de los ismaelitas? Los hijos de Agar. O sea, descendientes de Agar, Ismael y con Abraham, que venían de Galat, y sus camellos tenían aromas, bálsamo, mirra, e iban a llevarlo a Egipto. O sea, eran como comerciantes. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? O sea, ahí Judá también después como que tuvo un cambio de corazón, porque hasta antes solo teníamos que de los 10 hermanos uno lo pretendía salvar. Y después como que lo secundó y mejor vendamos, lo que de todas maneras no fue tan bueno que digamos, porque miren la vida que vivió José. Duró preso un poco de tiempo, como 20 años, si no estoy mal, o menos de 20, es que sí, se me fue la mano, pero o sea, imagínense, o sea, toda la juventud ahí preso y teniendo 17 años lo venden, o sea, se perdió toda su adolescencia ahí, encerrado injustamente. Entonces, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Vengan y vendámoslo a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es hermano nuestro, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Entonces ahí ya vida de esclavo a partir de ahí. Leamos el 29. Continuando ahí mismo la lectura, dice, después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro y se rasgó las vestiduras. Y volvió a sus hermanos y dijo, el joven no aparece y yo ¿a dónde iré? Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con sangre. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron, esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre y los madianitas lo vendieron a Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Entonces, vamos a hacer una pausa aquí y miren este paralelo para ver si qué tanto les suena. Porque, o sea, aquí se ve siempre la muerte de sustitución de un ser humano por un cordero. Intencionalmente, por Dios, lo voy a decir así. ¿Por qué? Porque ha pasado varias veces. Acuérdense cuando Dios le pide a Abraham a su hijo amado Isaac para que fuera sacrificado y también dice, no, no es acepto. Es como si Dios estuviera buscando el ser humano perfecto para redimir a la humanidad imperfecta. Porque cuando se ofrecían los sacrificios, el animal tenía que ser kosher, o sea, no podía ser un cerdo, no podía ser un animal que no fuera permitido por Dios para el consumo de sus hijos, sino que tenía que ser kosher. No podía ser solamente kosher, sino que tenía que ser menor de 1 año, tiernecito. No podía tener defecto alguno, no podía tener mancha, no podía tener nada, porque estaba simbolizando a alguien. O sea, Dios quería enseñar algo a través del sacrificio y tenía que ser varón, macho, exacto. Porque él simbolizaba al varón perfecto, que es Yehoshua el Mesías. Esto es un concepto que está en el judaísmo, la redención del ser humano, como lo es la redención del primogénito. En hebreo le dicen Pidión Haben, la redención del hijo. La tenían que hacer delante de Dios, porque si Dios no hubiera intervenido en Egipto, todos hubieran muerto. ¿De acuerdo? Y entonces, como
Dios intervino, él dice, todos los primogénitos son míos, me pertenecen. Entonces ustedes tienen que redimirlos de mí para que yo se los preste por más tiempo. Algo así es la idea. O para que los puedan disfrutar. Y de la misma forma, entonces, la humanidad solamente puede ser restituida a su estado inicial, pero con una diferencia que es el sello de no volver atrás y no volver a cometer el mismo pecado. Solo se puede lograr por un ser humano en iguales condiciones que Adán. Y para que ocurriera eso tenía que ser 0 kilómetros en el sentido de que nunca hubiera pecado. Y además de eso tenía que venir directamente del cielo. ¿Por qué? Porque Adán fue creado por la mano directa de Dios. Entonces, por eso es que ninguno podía tomar ese lugar. Isaac, vamos a ver si tú puedes. No hay justo ni a uno, le decía la escritura, no se puede. Cordero mientras llega el sacrificio perfecto. Le llegó el turno aquí a José, que es un tipo de Mesías. Eso lo van a ver en la siguiente parashá. Y llega y dice, bueno, José tiene unas cualidades, pero tiene defectos. Es imperfecto, no se puede presentar para redimir a toda la humanidad. No puedes asumir ese rol. Ponga un cordero ahí mientras llega el cordero de Dios. Y así pasa siempre. No hay justo ni a uno, no hay justo ni a uno, no hay justo ni a uno, hasta que llega el justo, el santo de los santos, y él sí dice, quítalo primero para poner esto último. Sacrificio y ofrenda no quisiste por el pecado, mas me preparaste cuerpo. Cuando él dice esas palabras, está diciendo que la corporeidad humana del Mesías estaba diseñada específicamente para traer redención a nosotros. Entonces, con Yeshua se convino que era mejor que un inocente muriera. Ustedes se acuerdan lo que dijeron Caifás y todos los demás. Es mejor que muera un inocente a que maten a todo el pueblo. Y él lo dijo literalmente pensando en Roma, pero las escrituras sí nos dicen, él no sabía que estaba profetizando por causa del rol que él tenía de sumo sacerdote. Pero era verdad universal. Es mejor que muriera el Mesías antes que se acabara la humanidad completa. Y el Mesías lo hizo voluntariamente. Entonces, esto, si lo tenemos en cuenta así, nos lleva a pensar más allá de la disputa terrenal que se pudiera observar y de lo que estábamos tratando de divagar aquí, porque no importara cómo fuera, si fue así o asado, de todas maneras, por encima de lo que pasara, Dios iba a cumplir su palabra. Entonces, busquemos Hechos 4:23 al 26, no al 20, bueno, hasta el 28. Y allí vamos a ver este concepto que es lo mismo. Porque es que esta discusión respecto a este verso, Hechos 4:23 en adelante. En Hechos 4:23 está la misma situación. Usted oye la disputa. ¿Quiénes mataron a Jesús? Fueron los judíos. Bueno, no todos los judíos, sino solo los fariseos que contrataron a una gente, y el Sanedrín. Y sale otro, no, es que ellos no tenían autoridad para matar. Fueron los romanos y tal, porque los romanos eran los que hacían crucifixión y tal, que no sé qué. Y así van tratando, y fue este y fue el otro. Y mire lo que dice la escritura. Al ser puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y ancianos les habían dicho. Ellos al oírlo alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, aquí viene. ¿Por qué se juntan la gente, se aglutinan, se amotinan? ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra tu Mesías. Y verdaderamente se unieron en esta ciudad Herodes y Poncio Pilato y los gentiles y el pueblo de Israel contra tu santo hijo a quien tú ungiste. O sea, aquí no está dejando a nadie por fuera. Están los judíos, están los romanos, están los gentiles de todas partes del mundo, está el pueblo de Israel. No se quedó nadie por fuera, tanto los políticos como los normales. Y dice el 28, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. ¿Qué era lo que había determinado Dios? Que el Mesías sufriría, moriría y resucitaría al tercer día. Y que esa era la base de la salvación y del plan de restauración de Dios para toda la tierra. Entonces, independiente de que fuera, no, que los judíos fueron unos santos y solo fueron los romanos los que lo mataron.
En realidad aquí a Dios le interesó conjugar a toda la humanidad con cada uno de sus representantes, como si todo el mundo hubiéramos dicho, este es el sacrificio que nos va a salvar, Dios, acéptalo. Y lo hicimos sin saber, porque Dios dirigió eso para garantizarnos salvación a nosotros. Entonces, por encima de todas esas disputas vanas y terrenales, carnales, lo que sea, está un propósito de Dios que se va a cumplir y es salvar a la humanidad. Y esa salvación está solamente en el Mesías Yeshua. Ahora vamos a Génesis 50:15. Este es en otra parasha más avanzada, pero me tocó robarme ese versículo para hacer el paralelo. Génesis 50:15 al 21. Acuérdense, en esta instancia ya se murió Jacob, y entonces los hermanos estaban en Egipto. O sea, ya aquí se cumplió la profecía de que todos, Génesis 50:15 en adelante, aquí se cumple la profecía de que ellos se arrodillan delante de José, ya todos estaban pidiendo cacao, tenemos hambre, necesitamos comida, y llegaron ante él, que era prácticamente el faraón en ejercicio. Entonces, al ver sus hermanos al ver los hermanos de José que su padre había muerto, dijeron, quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago, mire, de todo el mal que le hicimos. O sea, ellos reconocen que hicieron mal. Entonces enviaron a José a decir, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado porque te trataron mal. Por eso ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos de Dios, de los siervos del Dios de tu padre. José lloró mientras hablaban. Llegaron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, aquí nos tienes, somos tus esclavos. O sea, ellos estaban dispuestos a que no, así será que nos toque servir de esclavos, no nos mates. Pero José les respondió, no teman, pues ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? O sea, aquí hay un cambio evidente de actitud. También no lo alcancé a decir, pero cuando él estaba teniendo o escuchando los sueños de estas dos personas, el copero y el panadero, ellos le dijeron y él dice, ¿acaso estoy yo? Los sueños son de Dios, yo le puedo consultar y daré la interpretación. Ahí no se apropia de los atributos de Dios, vamos a decirlo así. Y acá también dice, yo no estoy en lugar de Dios. Ustedes pensaron en hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida a mucha gente. Ahora pues no tengan miedo y yo los sustentaré a ustedes y a vuestros hijos, así como los consoló, pues les habló al corazón. Entonces aquí tenemos un cambio bastante drástico de ambos, porque o sea, los unos se arrepienten y reconocen su pecado realmente, y José también teniendo toda la disposición de, incluso si no los quería matar, hombre, los castiga, listo, van a ser mis siervos, porque él pudo haber hecho justicia, porque eso fue un agravio grande. O sea, ustedes no crean que nada más está 5 años preso. Pero él dijo, no van a ser mis esclavos. Claro, ellos sabían, exacto. Y José los perdona, le da el lugar a Dios y les da sustento a ellos y a sus hijos y les habla al corazón. Es bien bonito eso. Vamos a ver si lo de la interpretación de los sueños está en el Génesis 46, para que lo leamos y veamos cómo él ya está hablando de una forma diferente, al menos. Me avisan cuando lo tengan. Listo. Dime. Sí, él lo ve, claro. Sí, o sea, exacto, él lo ve hasta los 17 años. Después, sí, después también, porque él manda a los hijos primero, no hay comida. Acuérdate que había una gran hambruna en toda la tierra, entonces manda primero a ver si podían, y entonces ahí José, cuando los ve, se trastorna y agarra a uno de ellos. No, y tal, se robó una copa, le hace una jugada ahí. Exacto, entonces él se queda aquí hasta que no me traigan al otro, porque él no conocía a su hermano de madre pequeño, o sea, al más pequeñito. Entonces, no, pero es que si lo trae, mejor dicho, y le pasa algo, el papá se muere porque ya se murió otro, y
Entonces ahí lo traen, también lo retiene y después sí él manda a traer una comitiva, o sea, él va a buscarlo y mejor dicho, es un bonito reencuentro eso. Y, de, y después él lo invita a Egipto y le da el lugar más bonito de Egipto para que pastorearan y todo eso. Entonces sí, él lo alcanza a ver y hasta el faraón conoce a Jacob y Jacob lo bendice, le da una bendición y todo. Y después él muere y hacen luto por él. Exacto, sí. Entonces íbamos por Génesis 46. Avísenme cuando lo tengan. Dice, vino a ellos José por la mañana y lo miró y he aquí que estaban tristes. O sea, esos eran los dos nuevos presos. Y le preguntó a aquellos oficiales del faraón que estaban con él en la prisión de casa de su señor, diciendo, ¿por qué parece que hoy están mal sus semblantes? Ellos dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces le dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Cuéntenmelo ahora. Brinquemos al verso 14 y 15. Él después lo interpreta, ocurre tal como él dice, en 3 días a ti te van a restituir y el otro, ay, yo tuve el sueño igual, a mí también, no, en 3 días a ti te cuelgan y tu cabeza sobre ti, están los pájaros comiendo, todo eso. Y él le dice al copero, acuérdate de mí, mira que yo soy, bueno, aquí está verso 14, acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí por lo que me pusieron en la cárcel, o sea, me vendieron sin culpa y también acá me pusieron como si hubiese violado a la mujer esta y no fue cierto. Ahora salten al verso 20. Al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores, e hizo volver a su oficio al jefe de los coperos, y dio la copa en mano de Faraón, tal como decía el sueño, mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos como lo había interpretado José. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó, imagínense, acabando, oye, que la gente de verdad es ingrata. Entonces, veamos qué pasa aquí. Miren el Salmo 121, del 1 al 7. Aquí está también un recordatorio para nosotros, o sea, de en quién debemos confiar. Salmo 21, sí. Del 1 al 7, al 8, perdón, dice así. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? O sea, mi ayuda. Mi socorro viene de Adonai, que hizo los cielos y la tierra. O sea, no te desubiques. Puede que aquí ayudes a alguien en la tierra, esto, lo otro. Dios es nuestra ayuda, que fue el que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí que no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Esto es más bonito todavía. Adonai es tu galardón. Adonai es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Adonai te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Adonai guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. Entonces vamos a ver unas conclusiones ya de esta parashá para que las tengamos en cuenta o unos paralelos. Tanto José como Yeshua fueron rechazados por sus propios hermanos, por su propio pueblo. Por un lado, José es vendido por sus hermanos, mientras que el Mesías es traicionado. Recuerda que también lo venden para que lo maten. En este caso, él sí asumió la muerte porque era perfecto. Entonces dice Marcos 6:1, salió Yeshua de allí y vino a su tierra y lo seguían sus discípulos. Cuando llegó el Shabbat, comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndolo se admiraban y preguntaban, ¿de dónde saca estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les es dada? Y esos milagros que por su mano son hechos. Hasta aquí pareciera que lo estuvieran aceptando, ¿verdad? Pero mire lo que dice el 3. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón, los hermanos de él, ojo? ¿No estaba también aquí con nosotros sus hermanas? Tenía hermanas mujeres. Pero mire lo que dice esto. Y se escandalizaban de él.
Pero Yeshua les dijo, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, entre sus parientes y en su casa. O sea, él le estaba pasando lo mismo. Los hermanos lo menospreciaban. ¿Se acuerdan cuando iban a celebrar las fiestas de Sukkot, me parece? Donde le decía a los hermanos, pero manifiéstate ya al mundo si eres el Mesías y tal, como quien dice, para que lo mataran, imagínense. Entonces, ¿dónde estábamos? El verso, ok, y dice el 5, no pudo hacer allí ningún milagro salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, imagínense. O sea, no le creían, similar que hombre, esos sueños que se van a cumplir. Ahora, ambos son víctimas de la injusticia. José está establecido que fue vendido por sus hermanos y además fue encarcelado por una supuesta violación que nunca ocurrió. Casi que lo violan a él más bien porque la mujer es la que le agarraba las ropas y sí, y él salió corriendo. Entonces, vamos a ver Mateo 27, 17. Le dice, reunidos pues ellos, les preguntó Pilato, ¿a quién quieres que le suelte, a Barrabás o a Yeshua llamado el Mesías? Porque sabía que por envidia lo habían entregado. O sea, la misma palabra que le tenían a José, se la tenían al Mesías también, le tenían envidia. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir, mire esto, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por causa de él. O sea, la misma esposa estaba declarando la justicia de Cordero Perfecto del Mesías y también el mismo juez que se levantó allí, Pilato, sabía que él estaba siendo entregado por envidia. Dice el 20 ahora, pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiera a Barrabás y que se diera muerte a Yeshua. Respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos quieren que le suelte? Y ellos dijeron a Barrabás. Y Pilato preguntó, ¿qué pues haré de Yeshua llamado el Mesías? Todos dijeron, sea crucificado. El gobernador les dijo, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado, sea crucificado. O sea, no escucharon razón. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá ustedes. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Esto fue profético también. Entonces le contó a Barrabás, le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Yeshua lo entregó para ser crucificado. Este es el verdadero significado de la sangre de Cristo tiene poder. O sea, no es que sea un artículo mágico ni nada de eso, ni una protección astral, ni esas cosas raras que se inventan, sino que la sangre del Mesías tiene un valor importante para Dios en el sentido de que Él nunca pecó y de que Él es el vehículo de salvación para la humanidad, basado en el propósito que Dios tenía y que se iba a cumplir. Sí, la sangre de Cristo tiene. Yo no sabía, fíjate, no me percaté, sí, porque claro, así es. Exacto, el poder de la sangre del Mesías es de redención, exacto, de lo que estábamos hablando al principio, que fuimos redimidos no por oro o plata, que son cosas corruptibles, sino por la sangre preciosísima de un cordero sin mancha y sin contaminación que viene de Dios, porque decir cordero de Dios no es lo mismo que un cordero allá incluso puede ser de Jerusalén o de no sé qué. Aquí dice el cordero de Dios. Entonces, estábamos por... Ambos son exaltados por Dios después de su sufrimiento. José terminó siendo puesto la mano derecha de Faraón y nada más por el título, era lo único que le faltaba, pero él era el que tomaba todas las decisiones, era el que incluso, o sea, no solamente interpretó el sueño, sino que le dio al Faraón una opción para sobrevivir, porque decía, ay, ¿cómo vamos a hacer si después de 7 años de abundancia se va a acabar todo y las ovejas y las vacas flacas se van a comer las gordas? Bueno,
tiene que hacer el faraón unos graneros, guardar allí, entonces dosificar y se hace esto y lo otro. Y teniendo eso, prácticamente él terminó comprando toda la tierra de Egipto porque a él se la vendían. No, dame, era como si hubieran hipotecado, dame comida por este terreno. Entonces, o sea, los hebreos nunca tuvieron que ser esclavos allá, pero bueno. Entonces dijimos que ambos son exaltados después de que Dios cumpliera su propósito en ellos, ¿verdad? José, por un lado, salvó al mundo de la hambruna, porque no solo fue a Egipto, mire que le dio de comer a su familia y también a todos los que venían. Y el Mesías también terminó sustentando con vida eterna a toda la humanidad que se acerque a él a pedir. Dice Efesios 4:8, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había bajado primero a las partes más bajas de la tierra. Y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo en todos. Por eso es que se dice, o sea, cuando él está diciendo esto, el apóstol Pablo está declarando que el Mesías es celestial, de origen celestial. La máxima revelación es que él es Dios hecho hombre. Pero era una revelación progresiva para el judaísmo porque ellos esperaban un ser humano normal. Pero entonces él dice, viene del cielo, bajó primero para volver a subir y así fue que abrió el camino nuevo y vivo para que nosotros pudiéramos acercarnos a nuestro Padre. Busquemos Hebreos 2 del 10 al 12. Hebreos 2 del 10 al 12. Entonces aquí hay un concepto que es importante, que es la perfeccionación. Perfeccionación, se dice así, ¿no? Bueno, el perfeccionamiento. Me inventé una palabra nueva prácticamente. Que quería decirlo como acción, pero creo que no se puede. Dice Hebreos 2:10, porque convenía a aquel por cuya causa todas las cosas son y por quien todas las cosas subsisten, hablando del Creador, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Entonces, ¿qué significa? Si el Mesías participó de un proceso para perfeccionarse a sí mismo, vamos a decirlo, siendo el perfecto, él lo hizo a nombre de nosotros, porque eso es algo que siempre se le olvida a las personas. Cuando el Mesías se introduce en el mundo, él entra como Dios hecho hombre. Pero entonces las personas suelen verlo, pero si es Dios, ¿para qué hace estas cosas? Amén. Entonces el ejemplo más fácil para entenderlo es con Juan el Bautista. Juan el Bautista sabía quién era el Mesías desde el vientre, ¿se acuerda que se regocijó? Porque él reconoció a su Salvador allí. Y cuando llegó el momento del bautismo, el Mesías llegó a él y no, pero yo no te puedo bautizar a ti. Tú eres el que bautizas con Espíritu Santo y fuego. Yo nada más he hecho agua aquí y estoy preparándolos para ti, es lo que él decía. Y el Mesías le dice, no te preocupes, es que conviene que cumplamos con toda justicia. ¿A quién le convenía? Pues a Dios, porque esa es la manera de cumplir su propósito, y a nosotros, porque esa era la manera de justificar la salvación de la humanidad. Y de decir, hay un justo, al menos uno, que puede guardar la ley, cumplirla perfectamente, darnos ejemplo y redimirnos a nosotros los caídos. Y es nuestro familiar, o sea que sí nos puede redimir. Esa era la idea. Entonces, ya leímos Hebreos 2:10, sí. Sí, vamos a leer Filipenses 2:7 y ya con eso terminamos. Que ya esto cierra esta idea que estamos tratando de ver aquí. Filipenses 2:7 al 11 dice así, sino que se despojó a sí mismo, lo que decía el hermano Carlos ahorita, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, no solamente se quedó allí porque él siendo hombre pudiera haberse venido a ser un rey
un emperador, qué sé yo, pero estando en la condición de hombre, dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Yeshua el Mesías es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, hermanos, aquí está el ejemplo máximo. Él, siendo quien era, se humilla voluntariamente. Amén. Y nosotros, los que necesitamos ser perfeccionados, voluntaria o involuntariamente, vamos a tener que pasar por ese proceso también, porque somos de la misma masa, somos del mismo cuerpo. Si nuestra cabeza, si nuestro rey fue partícipe de esto, cuánto más nosotros. Y él mismo lo decía, si conmigo hicieron esto, prepárense que ustedes van a pasar por esto y por más. Obediencia intencional. Amén. Entonces vamos a darle gracias al Padre. Bendito Dios, te damos gracias por este momento de compartir tu palabra, de escucharte, Señor, tu sabiduría y tu bondad y tu misericordia para con nosotros, a quienes nos enseñas, Señor, algo de tu maravilloso intelecto, Señor, de ese mar de infinito, Señor, de perfección, de gracia, de misericordia, de amor, de sabiduría y de todas esas características que el Mesías nos mostró y nos sigue mostrando a través de las Escrituras y de tu Santo Espíritu. Te pedimos, Padre eterno, que las atesoremos en nuestros corazones, que tú, Señor, seas quien nos dirijas en los momentos de dificultades y en los momentos de alegría y gozo también, para nunca apartarnos de ti ni a izquierda ni a derecha, Señor, sino seguir hacia el supremo llamamiento de encontrarte a ti como nuestro Padre gozoso y dadivoso, Señor. Y te agradecemos, Padre eterno, por nuestras familias, por nuestros hermanos, por todos los que estamos aquí presentes y los que no pudieron venir. Bendíceles, Señor. Bendice al resto del pueblo de Israel. Bendice a tu nación, Señor. Y ven con la paz, Señor, y con la justicia prontamente, Señor. Te anhelamos tu regreso y esperamos tu pronta venida en Yeshua, nuestro Mesías. Amén.